¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del primer año técnico y segundo año científico? Hoy en química estaremos viendo un tema nuevo, ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac establece que cuando un gas experimenta una transformación a volumen constante, el cociente de la presión ejercida por la temperatura del gas permanece constante. Es decir, aquí tenemos presión sobre temperatura. Esto es constante. La ecuación que vamos a utilizar cuando el volumen es constante es la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Tenemos las actividades. Nos dice resuelve o resuelvo las siguientes situaciones problemáticas planteadas. Número 1. Un gas a una temperatura de 35 grados centígrados y una presión de 440 milímetros de mercurio se calienta hasta que su presión sea de 760 milímetros de mercurio. Si el volumen permanece constante, ¿cuál es la temperatura final del gas en grados centígrados? Nos pide. Entonces, aquí extraemos los datos. Nos dice que un gas a temperatura de 35 grados centígrados. Eso sería entonces la temperatura 1. Esto va a ser igual a 35 grados centígrados. Pero esto debo de pasar a Kelvin. Debo de sumarle entonces 273. Esto debo de sumarle. Entonces sumamos 35 más 273. Esto me da un valor de 308. Por lo tanto, aquí esto va a ser igual a 308 Kelvin. Después me dice que la presión es de 440 milímetros de mercurio. Sería la presión 1, entonces esto va a ser igual a 440 milímetros de mercurio. Y la presión 2 es igual a 760 milímetros de mercurio. Y lo que me pide hallar es la temperatura 2. Temperatura 2 es la incógnita. Ponemos nuestra ecuación entonces. Presión 1 sobre temperatura 1 tiene que ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Esa es nuestra ecuación. Entonces vamos a despejar aquí la temperatura 2. En realidad vamos a hacer en crudo esto aquí y aquí. O sea que sería entonces de la siguiente manera. Temperatura 2 va a ser igual a la presión 2. Esta temperatura 1 pasa a multiplicar aquí por temperatura 1 y todo esto dividido por esta presión 1. Presión 1. Por lo tanto, ahí vamos a reemplazar. Temperatura 2 va a ser igual a la presión 2. La presión 2 es 760 por la temperatura 1, que es de 308. Y esto dividimos con la presión 1, que es de 440. Y eso lo calculamos. Hacemos entonces 760 por 308 dividido 440. Esto me da un valor de 532. Entonces la temperatura 2 va a ser igual a 532 Kelvin. Pero me pide aquí en grados centígrados. Por lo tanto, esto debo de restarle nuevamente aquí menos 273. Por lo tanto, la temperatura 2 va a ser igual. Aquí ya tengo nuevamente 532 que hicimos recientemente. Le puedo colocar aquí menos 273 y esto me da un valor de 259. Por lo tanto, esto sería 259 grados centígrados.
En el siguiente, la presión del aire en un matraz cerrado es de 460 milímetros de mercurio. Por lo tanto, eso sería la presión 1, sería 460 milímetros de mercurio. Y me da una temperatura de 45 grados. Eso sería la temperatura 1, entonces es igual a 45 grados centígrados. Le debo de sumar estos 273, la temperatura debe estar en Kelvin. Entonces 45 más 273 me da un valor de 318. Esto sería entonces 318 Kelvin. La pregunta es, ¿cuál es la presión del gas? O sea que me pide la presión 2. Si se calienta hasta 125 grados centígrados, la temperatura 2 entonces es igual a 125 grados centígrados. Esto debo de sumarle también 273. Y esto me va a dar un valor de... Hacemos esto, 125 más 273... 398. Por lo tanto, aquí sería 398 Kelvin. Aplicamos nuevamente nuestra ecuación. La presión 1 sobre la temperatura 1 tiene que ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Lo que necesitamos aquí es la presión 2. Por lo tanto, despejamos. Esta temperatura 2 va a pasar multiplicando. Sería presión 1 por temperatura 2, todo esto sobre la temperatura 1, y esto es igual a la presión 2. Por lo tanto, reemplazamos, ordenamos presión 2 va a ser igual a la presión 1, que en este caso es 460, por la temperatura 2, que es de 398. Esto dividimos con la temperatura 1, que es de 318. Entonces la presión 2 va a ser igual 460 por 398 dividido 318. Me da 575,72. Entonces la presión 2 es igual a 575,72 milímetros de mercurio. El punto 3 nos dice: un gas contenido en un recipiente se encuentra sometido a una presión de 2 atmósferas a la temperatura de 27 grados centígrados. ¿Qué temperatura adquiere si se le aplica una presión de 3 atmósferas? Entonces la presión 1 me dice que es de 2 atmósferas, 2 atm. Y la temperatura 1 es igual a 27 grados centígrados. Esto debo de sumar 273. 27 más 273 me da un valor de 300 Kelvin. Después lo que necesito hallar es la temperatura 2. La temperatura 2 es lo que me pide. Y me dice que la presión 2 tiene un valor de 3 atm, 3 atmósferas. Aplicamos nuevamente nuestra ecuación. Presión 1 sobre temperatura 1 tiene que ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Lo que necesito hallar en la temperatura 2, hacemos nuevamente en cruz. Me va a quedar temperatura 2 va a ser igual, esta presión 2, acá la temperatura 1 pasa multiplicando y pasa dividiendo esta presión 1 que está acá. Entonces la temperatura 2 va a ser igual a la presión 2, que es de 3, por la temperatura 1, que es de 300. Todo esto dividido por la presión 1, que es de 2 atm. Por lo tanto, esto vamos a resolver. Multiplico 3 por 300 dividido 2. Esto me da un valor de 450. Esto sería entonces 450 Kelvin.
es la temperatura 2. En el punto 4, un gas produce una presión de 4 atmósferas a la temperatura de 47 grados centígrados. ¿Qué presión produce a la temperatura de 127 grados centígrados? Por lo tanto, la presión 1 aquí es de 4 atm, 4 atmósferas. La temperatura 1 me dice que es de 47 grados centígrados. Esto debo de sumarle 273. Y 47 más 273 me da un valor de 320 Kelvin. Después, lo que necesito hallar es la presión 2 y me da la temperatura 2 con un valor de 127 grados centígrados. A esto le debo de sumar 273 y esto me va a dar un valor de 400 Kelvin. Nuestra ecuación es presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Necesito hallar la presión 2. Despejamos, por lo tanto, va a ser presión 1 por esto va a pasar multiplicando la temperatura 2. Todo esto dividido la temperatura 1. Esto es igual a la presión 2. Por lo tanto, la presión 2 va a ser igual. La presión 1 tiene un valor de 4 por la temperatura 2, 400. Todo esto dividido por la temperatura 1, que es de 320. Y esto vamos a multiplicar y dividir. 4 por 400 dividido 320 me da un valor de 5. Por lo tanto, la presión 2 es de 5 atm. Vemos aquí que aquí la temperatura 2 aumentó, por lo tanto debe aumentar también la presión. Aquí era 4, aquí es 5, porque son directamente proporcionales. El número 5, una masa dada de gas en un recipiente recibe una presión absoluta de 7 atmósferas, que ya sacamos nuestros datos. Su temperatura es de 57 grados centígrados y ocupa un volumen de 300 centímetros cúbicos. Si el volumen del gas permanece constante y su temperatura aumenta a 95 grados centígrados, ¿cuál será la presión absoluta del gas? Entonces me dice que el volumen es constante. Aquí a 57 le debo de sumar 273. Esto me da un valor de 330 Kelvin. Y aquí a 95 grados centígrados también le he sumado 273 y me da un valor de 368 Kelvin. Nuestra ecuación presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre temperatura 2. Necesito hallar la presión 2, por lo tanto despejamos. Presión 1 por temperatura 2 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2. Reemplazamos aquí presión 2, entonces va a ser igual a la presión 1, que tiene un valor de 7, por la temperatura 2, que tiene un valor de 368, dividido la temperatura 1, que es de 330. Multiplicamos 7 por 368 dividido 330. Esto me da un valor de 7,80 y aquí podemos redondear a 7,81. Por lo tanto, aquí la presión 2 es aproximadamente igual a 7,81 y esto estaba en atmósfera, por lo tanto esto sería atm.